en lo que se percibe en el entorno. Ok, sí. La ciencia occidental fue originaria y tuvo un fuerte significativo en los orígenes de Europa y de Norteamérica, ¿sí? Entonces el punto es que ellos hacen lo que tú indicas. Todo tiene que ser objetivo, comprobado, redactado, todo se transmite por forma escrita, tiene unos estudios farmacológicos, toxicológicos, por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional. Entonces, lo que nos hace diferentes es que ellos se van a un método más científico y comprobado. Sí, eso es lo que se aleja un poco de la etnociencia. La etnociencia se ha hecho a partir de los saberes propios de comunidades. Entonces, lo que se busca es que esas etnociencias tengan un vínculo con la medicina tradicional, reconociendo los saberes propios de las comunidades indígenas. Eso es lo que nos diferencia, que la ciencia occidental busca experimentación con laboratorios, no se basa tanto en el conocimiento empírico como si lo hace la etnociencia. Bien, entonces nos vamos a América Latina, que es lo que nos compete. América Latina pues es enormemente reconocido por su conocimiento etnocientífico, por su presencia abundante de comunidades indígenas, que pues a partir de muchos años atrás, ha sido señalada y discriminada de muchas maneras, pues apelando a que no es un método científico, como lo comentábamos hace un momento, que no tiene unas bases y una prueba científica de que sean viables. Entonces vamos a ver un corto video que hace referencia a esa presencia en Latinoamérica. ¿Me confirman, por favor, si escuchan bien? Si se escucha bien, chicos y chicas. Hola, ¿sí me escuchan bien? Bueno, continúo. Profe, sí, sí se escucha. Vale. Sí, señora. Es que siguen los problemas de... ¿Me escuchan? Por favor, confírmeme. Sí, ahora sí, profe. Gran población de comunidades indígenas en Latinoamérica, como lo pudieron ver indígenas que durante años han sido vulneradas.
Hola chicos, ay me disculpo, nuevamente me saca la reunión, está malo el internet. Cuéntenme por favor si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Vale, vale, Señora. gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces, como veíamos en el video, pues hay gran presencia en Latinoamérica de comunidades indígenas. En primer lugar encontramos a Brasil, que si ustedes indagan, y les voy a dejar un artículo que habla especialmente de los proyectos que se han desarrollado a partir de ese diálogo de saberes, buscando que la etnociencia pues, se tecnifique y sea útil para las comunidades exteriores. En segundo lugar encontramos a Colombia y hemos visto una realidad un poco crítica en el tema de manejo en las comunidades indígenas y de ese intercambio de saberes. Nosotros como docentes, ustedes como docentes en formación, encontramos que las comunidades indígenas pues tenían cierta vulneración con el acceso a la educación. ¿Quién de ustedes en este momento, que creo que todos deben estar pendientes del sistema maestro, pero quién tiene presente ahora cómo se mide esa ponderación de un puntaje final para obtener una plaza, especialmente en lugares o resguardos indígenas? ¿Quién tiene presente ese dato? Que me lo cuente. ¿Ninguno? No, profe. Listo, bueno, pues les cuento, desde el año pasado, hace un año aproximadamente, el Ministerio de Educación quiso que en todos los sentidos, en todos los contextos educativos de Colombia, se priorice el tema del arraigo, ¿sí? Y eso tomó iniciativa porque las CRIC, los que gestionan toda la parte cultural en las comunidades indígenas y que se garanticen los derechos de las comunidades, exigieron que sus docentes fuesen personas propias de la comunidad, ¿sí? Igual, por ejemplo, pasa en San Andrés, ¿sí? Tiene más puntuación para una plaza una persona que sea propia de la región. Esto tiene doble intencionalidad, que el docente que va a formar a sus estudiantes tenga el conocimiento teórico del área que va a proveer y también tenga el conocimiento del contexto. ¿Listo? Entonces eso lo promovieron las comunidades indígenas y lo hicieron principalmente por rescatar sus lenguas nativas, porque lo que estaba sucediendo era que llegaban personas que manejaban el castellano y los niños se frustraban, no aprendían o si aprendían se perdía la lengua materna, la lengua indígena. ¿Sí? Entonces ahora el sistema maestro busca eso, que va a ser un beneficio pues para todos, porque si yo soy de Boyacá y quiero postularme en Boyacá, mi arraigo me va a dar más puntos por haber nacido en Boyacá, por haber estudiado en Boyacá o por demostrar que vivo en Boyacá. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes por alguna razón se va a una comunidad indígena, pues pensemos en Morales Cauca. Ustedes se fueron allá con el ICBF, que normalmente es con quien uno inicia su proceso cuando quiere trabajar con comunidades indígenas, y ustedes se fueron de docentes de aula, por ejemplo, o no sé, se fueron de docentes acompañantes y empiezan a conocer la comunidad. Si usted dura 2 o 3 años en esa comunidad, conoce toda la parte cultural, ya puede presentarse porque usted tiene un acercamiento con la cultura, a pesar de que le faltan muchos saberes, pero tiene un acercamiento, a diferencia de una persona como yo que vive en Boyacá y de repente Altambo, Cauca, vamos a decir que es una población bastante significativa en presencia indígena, y llego y de repente no sé nada. No sé nada sobre las culturas, sobre la lengua materna, y pues los vulnero y también puedo resultar vulnerada. ¿Listo? Entonces eso es lo que busca y lo que también están cambiando las políticas públicas, que se cree una interacción entre funcionarios y población, no solo docentes, pero sí que se promueva esa participación dentro de las mismas comunidades. Entonces, ¿qué encontramos en esa relevancia del contexto en Latinoamérica? Fuera de que vemos una gran magnitud de participantes de comunidades indígenas, encontramos pues que la etnociencia se presenta como esa herramienta fundamental para reconocer la pluralidad de los saberes, que se reconozca esa pluralidad que hay dentro de las mismas comunidades y pues éstas desarrollen habilidades para poderse interrelacionar con las comunidades externas. Este enfoque lo que permite, pues, a ciencia cierta es valorar los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, para que ya se borre esa idea de marginalización y se destaque esa jerarquía de la medicina y de toda la parte científica occidental, ¿sí? Que ya las etnociencias sean reconocidas como un saber real, como un saber específico, no como una opción, que es lo que se reconocía, así se reconocía socialmente. Y pues se busca conocer, tener mayor entendimiento de esas culturas locales,
desafiando pues esa supremacía de la ciencia occidental para que no se sienta como superior, sino que se encuentre en capacidad de tener un diálogo que promueva pues evidentemente la justicia social, especialmente en las regiones como Latinoamérica. ¿Sí? Las regiones de Latinoamérica que han sido pues tan vulneradas y golpeadas por ciertas imposiciones externas a nuestras comunidades. ¿Qué encontramos de estas relaciones? Que pueden tener un cruce de saberes entre las etnociencias y las ciencias occidentales. Por ejemplo, el uso de las plantas medicinales, que es una de las razones con las que se ha empezado a incorporar ese diálogo. Entonces encontramos que buscan con este diálogo. Encontramos un claro ejemplo, que es conocer los saberes indígenas, tecnificarlos en la medida de lo posible sin perder la esencia de la cultura indígena y poderlos promover como de uso cotidiano, de uso no solo de las comunidades indígenas. Una muestra de lo que se ha logrado con estos diálogos de saberes ha sido el proceso de las plantas de guanábana o el de aloe vera, ¿sí? Donde esta ya se reconoce como una planta medicinal, se procesa, ya se ha comprobado farmacológicamente y toxicológicamente que son plantas que aportan al cuidado, a la prevención de enfermedades y se logra un avance, se logra el reconocimiento ancestral y se pone al servicio de la comunidad. Entonces vemos este corto fragmento pues, que nos habla justamente de eso, de cómo las comunidades indígenas reconocen el uso de muchas plantas y las pueden tecnificar y podemos llegar a usarlas en todo el país, ellos promoviendo su conocimiento. Entonces vamos, espérenme el silencio acá para que no haga eco. Hola, profe, no se escucha ya nada. Chicos, ¿no se escucha? No, yo no la estoy escuchando. Vale, cuéntame más si logran escuchar. No, profe. Ay, no. Vamos por acá. Omitan esto, por favor. Continúan sin escuchar, chicos. No, no escucharon ese fragmento que dejé reproducir. No, señora. Ay, bueno. Ay, tal vez sea el internet. Bueno, pues les cuento. Básicamente lo que nos representa Profe, ese perdón, video. Señora. una preguntita. ¿Por casualidad está compartiendo pantalla? Sí, sí, señora. Es que yo no estoy viendo nada desde que empezó, pues, como a tener las fallas. Desde ahí se me Ay, me quitó y volvió no veo a. nada. Sí, Déjame ver si profe. me volvió a sacar. Ay, sí, tienes razón, me volvió a sacar de la pantalla. Oye, gracias.
No, es que este internet está fatal. Intentemos ver si así nos permite. Ahora sí estoy viendo. Ok, vale. Vamos a ver. ¿Ahora sí? No, ya no. Sí, señora. Vale. Ahí en el Esperemos un momento sí. segundo. Listo. Vamos a ver. Listo. ¿Cómo nos fue? Profe, pues yo vi las imágenes, pero no se escuchaba. Pues por lo menos yo no lo escuché. Ay, los demás que me cuentan, tampoco. Bueno, no pasa nada, yo dejo el enlace del video si quieren profundizarlo, pues lo que nos explica es que de varias comunidades de Latinoamérica, cómo usan algunas plantas pues propias de su territorio para hacer ungüentos, para curar heridas, para curar quemaduras. Pues vieron, por ejemplo, la imagen del ajo, que creo pues que eso ya es cultura muy propia de nuestra región. No sé si alguna vez a ustedes les han dado a comer ajo en ayunas para los parásitos. Mi abuela siempre lo hacía. Y son costumbres que se van heredando y pues son propias de regiones específicas. Entonces eso es básicamente lo que nos muestra el video, cómo en diferentes contextos usan plantas o hacen ya, lo hacen de manera sólida, lo hacen en ungüentos. Por ejemplo, ya obtuvo en su segundo filtro el registro INVIMA de la crema de marihuana, que es medicinal para el tema de las articulaciones. Y está en proceso una de la pepa del aguacate, esa está en proceso también de validación para ser curativa y analgésico utópico. Entonces, esos son logros colombianos.
porque la de la marihuana se está trabajando en el Bajo Cauca y la del aguacate, o sea, no estoy segura si empezó allá o empezó en el Huila, pero el punto es que a partir de ese diálogo se han logrado pues ya registros sanitarios oficiales. Bueno, entonces la interculturalidad y su relación con las etnociencias. Entonces encontramos que la interculturalidad es como concepto, ya cuando nos hablan de interculturalidad sabemos que es esa interacción entre culturas, que busca no destacar propiamente las diferencias, sino reconocer esas diferencias y pues verlas como oportunidad de reconocimiento, de riqueza y encontrar esos puntos de encuentro, ¿sí? Para partir del respeto mutuo. Cuando llegamos a esos puntos de encuentro, lo que pasa, lo que viene a continuación es el diálogo de saberes, que se refiere a esa práctica de compartir, poder hablar de lo que ustedes saben, de lo que yo sé, de esos saberes tradicionales que aquí los estamos llamando como etnociencias, y los conocimientos científicos occidentales, que son la parte de laboratorio, de pruebas científicas, de hallazgos, de comprobación. ¿Listo? La idea de ese diálogo de saberes es que se crucen esos saberes y se conviertan en algo mayor, reconociendo las potencialidades de los dos puntos de vista. Encontramos un reconocimiento importante que entre los diálogos de saberes indígenas y los saberes científicos sobre el uso del maíz. Entonces, el uso del maíz pues habla de esa importancia de la cultura, ¿no? Y cómo tradicionalmente el maíz ha sido una fuente nutricional, porque pues en los años, por ejemplo, de mi mamá eran los cultivos de maíz y a partir de eso era que hacían sus arepas, sus tortas, la sopa de maíz. Y estas comunidades indígenas de América Latina pues tienen un fuerte conocimiento sobre el cultivo del maíz, pero frente a los avances científicos se puede analizar su potencial en la agricultura y la biotecnología. Entonces, las comunidades indígenas tienen un conocimiento clarísimo de cómo se siembra, todo el proceso, cómo finalmente se concluye en las presentaciones en que puede estar el maíz, pero las ciencias avanzadas pueden aportar en el tema de agricultura y cuidado medioambiental. Entonces, ese sería un diálogo de saberes que traería, pues, a largo plazo un beneficio mayor. Listo. Entonces, la etnociencia y descolonización del pensamiento. Entonces, cuando hablamos de descolonización del pensamiento, pues lo que nos viene principalmente a la cabeza es, bueno, hay que eliminar algo, ¿sí? Como cuando nos colonizaron. Estamos en el proceso de descolonización, de volver a tomar nuestras creencias y nuestra cultura madre. Entonces, eso es lo que se busca con la descolonización del pensamiento. Sustituir esas ideas que nos han alimentado durante años y vincularlas con nuevas ideas que promuevan pues una igualdad de derechos, que promuevan la equidad y la justicia social, garantizando pues que los saberes de todos los entornos sean destacados. Entonces, la descolonización del pensamiento es ese rechazo por las visiones principalmente eurocéntricas que veníamos hablando, que es todo ese conocimiento occidental que se dio como válido y como propio, casi como único, que ha sido pues, impuesto. No reconocerlo como uso legítimo, sino pues que reconocer otras formas de saberes válidas, como la etnociencia, y no deslegitimar, claro, los saberes occidentales, sino complementarlos para obtener mayores beneficios. ¿Cuál es la importancia de esta descolonización de pensamiento en América Latina? Las etnociencias representan eso. Ellos son quienes nos están dando la posibilidad de representar nuestras culturas y cuestionar esas jerarquías de conocimiento, ¿sí? Buscando que haya una comunicación horizontal, que se vea una horizontalidad de saberes. Listo. Un ejemplo claro, que es el que más destacamos, es el caso de la medicina tradicional indígena. Su uso en la curación de enfermedades comunes, perdón, que a menudo pues ha sido ignorado, ¿sí? Sí, pero el punto es que estos saberes se han venido multiplicando especialmente con el uso de las redes, ¿sí? Y va tomando fuerza y la idea es convertirlo en una cuestión formal, ¿sí? Que tenga un registro INVIMA, que se tecnifique, que sea favorable con el medio ambiente, que tenga facilidad de difusión, de envíos, de producción, y eso pues lo tiene la tecnología actual. A pesar de que las comunidades indígenas tienen el conocimiento, en algunas ocasiones no tienen la capacidad pues para maximizar su producción, que sería lo que aportaría la parte científica. Vamos a ver si este video no va a producir, si no pues les cuento rápidamente de qué trata. ¿Alcanzan a escuchar o solamente se ve? Cuénteme a alguien, por favor. Solo como la imagen, profe, porque no
De audio sí no. A ver, ¿era ahí? Lo escucho. A ver, ¿No? No. vuelvan a reproducir un momentico, profe. Listo, a ver, miramos. No, no se oye. ¿No? Ay, bueno. Entonces ese también se lo dejaré. Bueno, acá solo no nos representa Profe, el tema, ¿será que cuando señora. compartes pantalla no le está dando la opción del audio? Pues a mí me Miramos. pasaba al principio, por allá en la pandemia, que A ver, cuando miramos. conectaba el video a veces no le ponía el audio y no se escuchaba. Pero dime cómo le hago ya estando dentro de la llamada, porque nunca he tenido que hacerlo. No, cuando tú le das compartir, por allá antes de darle ya como que sí, está la opción del audio. Tú le das a activar y ya le das que sí, ya ella comparte la pantalla con el audio. Tienes razón, creo que esa fue la falla. Miramos a ver si ya. Ya están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, ya se ve. Estos no Listo. son simplemente unas hojas, esto es una Sí, planta ya, profe. medicinal. Ok, listo. Vale, ahora sí vamos. Tenemos una tristeza, que se murió mi abuela. Ella era del Baudó, pero no volvió a su tierra. La medicina ancestral es la medicina tradicional. Si bien es claro, me están viendo unas ramas, unas hojas en las manos. Esto no son simplemente unas hojas, esto es una planta medicinal, pero también es alimenticia, que la utilizan los jóvenes para pasaboca. Esta planta se llama coronillo. Sus hojas son medicina y se utilizan para baños del mal de ojo. Pero sus frutas son alimenticias y esas se utilizan como pasaboca. Acá las plantas silvestres, muchas son alimenticias y muchas nos sirven también para la medicina ancestral. Igual las plantas de azotea. Nosotros tenemos las azoteas con verduras, pero con plantas aromáticas que nos sirven para infusión. Una persona se resfrió y nosotros con las mismas plantas que producimos en las azoteas podemos quitarle el resfrío. Entonces, la medicina occidental es importante porque hay patologías que con la medicina tradicional nosotros no la podemos controlar, pero con la medicina tradicional controlamos cantidades de enfermedades. En mi mano tengo la hoja de la yuca. La yuca es una planta medicinal, a la vez es una planta alimenticia, pero con esta yuca nosotros podemos, una persona se nos quema y podemos hacerle lavados con la hoja de la yuca, cogemos la yuca, la rallamos y le podemos echar a la quemada. Eso es un remedio que la persona no le queda cicatrices en la piel de la quemada. Y también pues nos sirve para la alimentación. Desafortunadamente en el 89 tuve un accidente jugando fútbol, me partieron una pierna y posterior a eso me fui a la comunidad de Pogue a curarme allá. Y con la bendición de Dios, pues la señora que me curó me enseñó a pegar huesos. Bueno, ahí trabajamos con una planta que se llama la golondrina, zancamulo, pegahueso, suelda con suelda, desbaratadora y otras que sirven para rebajar la parte de la hinchazón, las inflamaciones. Acá uno como curandero, pegahueso o cura de ojo o algún otro mal, pues no le sale, uno no cobra como para enriquecer, sino para salvar la vida de la persona. El precio médico que la familia pueda pagarlo, inclusive lo pagan hasta con trabajos comunitarios o alguna otra cosa en la comunidad. Las plantas medicinales son medicinas ancestrales que tienen muchas propiedades y a veces la misma gente no les da la importancia o el valor que ellas tienen. Y no le dan la importancia del valor que ellas tienen. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente conocimiento de saber que la medicina occidental nace de las plantas tradicionales.
De allí parten todas las medicinas, en el ámbito que sea, de la planta que sea, así mismo es el medicamento o así mismo es la droga. Aquí por lo menos tenemos la vija. La vija tiene varias propiedades. La vija sirve para la mujer cuando pare, la vija sirve para las quemaduras. Aquí está esta mota de vija, cuando en la medicina occidental hablan de una crema que llama Sunder, que sirve para las peladuras, las cortadas, es hecho a base de vija. Y también sirve para los colores de la ropa, la vija. También es el color sin químico que hacemos nuestras mujeres que vivimos en el campo. Este color para la comida no tiene químico, es naturalmente. O sea, la vija tiene muchas propiedades. El mataratón es una planta muy valiosa, una planta medicinal. Como ahora en la pandemia, fue una de las plantas fundamentales. Nosotros vino el COVID acá, uno se echaba baño, cocinado, serenado, lo amasaba, tomaba con limón, lo hacía de diferentes formas para lo del COVID. El aguacate es una planta medicinal, su hoja, porque el fruto es alimenticio. La hoja sirve para el vaso, los médicos lo llaman inflamación, que el hígado se le inflama por una caries y se vaso y uno lo cura por medio de esta planta. Y la hoja del aguacate, uno se le echa en agua a los niños que la tomen. Y también les ponen plasto en la parte de la altura, porque uno les toca la barriguita, donde les duele, uno dice que ahí tiene la inflamación. Entonces con el aguacate uno cura esa enfermedad. Y también otra planta que se llama el botoncillo, también uno la cocina también para la inflamación del hígado, acompañada del aguacate. Yo voy a decirle, porque no soy una persona que trabajo con mis plantas, no soy en un decir, no soy mezquino, porque soy amplio, soy que quiero que mi pueblo también aprenda de este gallo, de este campesino, porque soy un campesino, me crié y todavía estoy en el campo. Entonces, para la próstata tenemos, cuando está inflamada, tenemos la grama, la consuelda. También una planta que es muy valorosa que llaman, digamos, la golondrina, la fregaplato. También esa planta que es muy conocida que llaman pronto alivio. También hay otra planta que le dicen, bueno, la comemos, es alimenticia. Y mire que sirve para eso, para la próstata, la yuca, la hoja de la yuca. Bueno, entonces podemos limpiar donde uno orina con esas plantas, sacar ese frío, digamos, una limpieza. Este palmito lo utilizamos para ensalada, también así como está se puede comer. El agüita que tiene, pues, en caso cuando uno está tomando, es muy bueno para pasar el guayabo. Y tenemos la empresa en Vigía del Fuerte. Al igual que de la misma palma sacamos otro producto que sí ya es la pulpa de azaí, por ejemplo aquí está la etiqueta. Esta pulpa es de la fruta madura y esto sí tiene muchos contenidos nutricionales, la cual sirve para el envejecimiento, previene el envejecimiento físico, previene el cáncer. Cuando la persona tiene insomnio, problemas para dormir, también concilia el sueño, sirve para la anemia, también sirve para el tema de impotencia sexual. O sea que esto tiene una sustancia, un antioxidante, por eso usted lo ve de este color, un antioxidante que llama antocianina, ¿cierto? Y eso es muy útil para el cuerpo. El mensaje que quiero dejarle a los niños, jóvenes y adolescentes es que aprendan lo de la medicina tradicional. Es muy bueno, porque con la medicina tradicional salvamos vidas. Y decirles
que a los ancestros que no se lleven lo que saben, que lo pongan en conocimiento de los niños, jóvenes y adolescentes para que lo aprendan. Le pidan a los jóvenes a los jóvenes que le pidan a los ancestros o adultos mayores para que nos enseñen la importancia de la planta medicinal para curar la gripe, la fiebre, la tos y el vómito y otras más. Que se murió mi abuela, ella era de Paudó, pero no volvió a su tierra. Listo. Bueno, chicos, ¿algún comentario respecto al video? Pues, donde yo paseo con mi papá, que es en un pueblo, yo le escucho mucho a la gente de allá hablar de muchas de las plantas que nombraron ahí. Pues yo voy a hablar por mí particularmente, yo siento que a mí no me sirven esas plantas porque cuando me hacen las bebidas, cuando yo tengo que dolor de cabeza y no sé qué, pues todas las que me han hecho, yo no siento como que me quiten nada. Mucha gente dice que sí, por ejemplo, mi suegra es una que a ella le gusta mucho hacer bebidas de esas plantas y ella dice que sí le quitan todo, que no sé qué, pero yo las tomo, yo siento como que quedo igual. En cambio, yo compro una pastilla y yo sí siento que con la pastilla ya se me quita más que con las mismas plantas. Ok, sí, tienes razón. Mira que el punto es que cuando, por ejemplo, si tú vas a la Sierra Nevada, lo que hace la persona es analizar como tu estado espiritual, ¿sí? Y pues claro, tú eres muy joven, y todos los que estamos acá creo que somos muy jóvenes y hemos crecido muy apegados a la medicina tradicional, ¿sí? Entonces esto lo vemos, no, la pasta es la que me hace, ya nos programamos a que eso es lo que funciona y es difícil conectar y además que pues la parte terapéutica con plantas es mucho más demorada en su proceso de adaptación al cuerpo, ¿sí? Entonces fue que por eso es que las cosas no hacen efecto inmediatamente y eso es lo que hace perder fiabilidad. Que se busca que el diálogo de saberes mejore la técnica, ¿sí? Y haga que sea de alguna manera más concentrada, que se pueda combinar con efectos farmacológicos que aporten, pero pues que a la vez sean amables con el organismo, ¿no? Porque lo que suele suceder con los farmacéuticos tradicionales o los que nosotros acostumbramos a consumir es que dañan inmediatamente el riñón, mientras que las plantas no. Sí, en su mayoría no. Pero sí, es una cuestión de tener acercamiento con la comunidad, pero qué agradable que tengas esa oportunidad, porque yo solamente lo he hecho una vez en la sierra y es extraño. Para mí fue completamente extraño que me hicieron primero como una limpieza en el cuerpo, porque bueno, yo desarrollé una enfermedad extraña, al parecer era una enfermedad huérfana y decidí ir allá pues a conocer un poco al respecto. Y lo que tú indicas tal cual, me hicieron unos baños, ungüentos, porque era una cuestión muscular, me dieron medicamento y yo decía, no, es que no funciona. En cambio, me tomaba una pregabalina, que es una cosa bastante pues, pesada para el organismo, pero me aliviaba el dolor. Pero francamente yo lo manejo ahora, esa que les hablaba de la crema de marihuana, yo la empecé a usar desde esa época, eso fue hace 2 años, y ha sido muy beneficiosa para el tema articular, porque yo desarrollé una cuestión, un problema articular. Y también es por el trabajo, por estar todo el tiempo en el computador. Yo trabajaba en un colegio, escribía mucho en el tablero y demás. Y bueno, desarrollé varias falencias en los discos de la columna y eso me ayudó bastante. Pero sí, se tiene que mantener un equilibrio, porque solo la medicina de las comunidades indígenas aporta, pero sí se siente un poco más retrasado el efecto. La idea con el tiempo es pues tecnificarlo y que tenga un efecto más inmediato, porque a la vez es más amable con el organismo. Y les digo, por ejemplo, la crema de marihuana, yo decía, venga, es muy raro que yo tenga que estar usando esas cosas, ¿sí? Cuando uno veía eso como algo ajeno a su cotidianidad. Y de hecho, bueno, relaja mucho el músculo y lo mantiene a uno tranquilo. Entonces es interesante porque el trabajo llega a ser tan tedioso que si usted usa estos métodos alternativos, le favorecen ya parezco vendedora, le favorece en muchos aspectos de su vida. Entonces también es una cuestión de perspectiva y de necesidad, ¿sí? Porque yo he visto que para la migraña tienen muchos tipos de plantas, pero nunca me he atrevido a pedir un jarabe, una infusión de esas que ellos tienen, porque también sufren migraña, pero francamente miedo. Pero sí es una cuestión de acercarnos más y pues tal vez aventurarnos, ¿no? Esta cocomacía
que es como una lucha por la vida, surgió en Colombia y la están liderando, empezaron como ese semillero de investigación, porque empezó como un semillero, la Universidad del Cauca. Empezaron a indagar y empezaron a promoverla para producir y crear productos y vender, pues vender no, propiamente presentar ideas de productos y están en ese proceso. De ahí pues también vienen cosas significativas como aceites de aguacate orgánico, que ha sido un boom y en la eh, industria de la cosmética y la estética ha sido muy bien recibido, ¿sí? Entonces también depende para qué la van direccionando. Listo, entonces esa investigación colaborativa y su impacto en la necesidad de investigación. Entonces la investigación colaborativa se basa en ese diálogo de saberes, que se integren esos conocimientos. ¿Qué pasaba? Que antes solo investigaba uno, entonces llegaban los científicos o los pedagogos y extraían toda la información de las comunidades indígenas y la usaban para su beneficio, pero las comunidades indígenas pues no recibían siquiera un aval, ¿no? Un reconocimiento, porque están facilitando una información y pues se hacía a manera de que los pedagogos o profesionales consideraban. Entonces, eso es lo que busca esta investigación colaborativa, que se den esos modelos de colaboración en la que los proyectos científicos involucran a las comunidades indígenas, trabajan juntos y juntos deben dar el aval y aprobar el resultado de esa investigación para poderlo promover ya como algo oficial. Un ejemplo es el proyecto de biodiversidad en la Amazonía, que hoy en día se está proponiendo como política pública, donde los científicos, desde su saber conceptual, y los pueblos indígenas, desde su saber empírico, trabajan juntos para documentar las especies de plantas y animales que, pues, con ese conocimiento tradicional se puede lograr un equilibrio ecológico, ¿sí? Porque los científicos pueden tener toda la formación conceptual y teórica y son profesionales titulados, muy preparados y experimentados, pero las comunidades indígenas son quienes pueden dar esa viabilidad de acceso a las poblaciones, ¿sí? De internarse, son guías, sí, saben los nombres originales de los animales, de las plantas, saben sus usos, saben sus beneficios, su capacidad de procrear. Y esto ha sido un proyecto muy importante porque ha evolucionado mucho en ese registro, de conocer qué biodiversidad tiene la Amazonía, con qué contamos, de qué manera preservarla y pues también cómo usarla, ¿no? Porque se encuentran gran cantidad de plantas que están dentro de ese proyecto de producción entre el diálogo de saberes. Los desafíos y oportunidades de la etnociencia. Existen retos y posibilidades, ¿no? A futuro. Los desafíos son básicamente, pues, contraatacar ese prejuicio hacia los saberes indígenas, porque aún existe esa visión jerárquica que minimiza, o sea, ay, sí, ellos nos ayudan, pero están allá por debajo, ¿sí? La idea es quitar ese prejuicio y lograr una homogeneidad y poder tener un diálogo horizontal, un diálogo respetuoso y de reconocimiento de los saberes de parte y parte. También se busca promover más políticas públicas que promuevan esa investigación colaborativa para mejorar las técnicas, ¿sí? Porque como bien lo mencionábamos, hay eventos en los que se usan ciertas, sean plantas o sean cultura, sean ritos, rituales, se usan, pero falta tecnificarlos un poco o reorganizarlos, ¿sí? Entonces lo que se busca es que esas políticas públicas creen espacios, creen escenarios de formación. En este momento Perú tiene un colegio especializado en recuperar las tradiciones ancestrales. Entonces, quien quiera, hace como curandero, como sobandero, como em, para herbolaria, bueno, para cuidado de las plantas, para agricultura con saberes indígenas, todos esos bloques temáticos se encuentran en un colegio. Eso es lo que se busca, que una política pública promueva eso, además de la recuperación y pues la promoción de las lenguas nativas de las comunidades indígenas. ¿Cuáles son las oportunidades? El reconocimiento y la valoración de esos saberes ancestrales, que pues lo que se busca es que se promuevan también en el ámbito educativo y que lleguen pues a tener un conocimiento científico a partir de ese intercambio cultural, pero que la etnociencia sea la protagonista de la promoción de esos saberes y sea la ciencia tradicional la que colabore a regularla y pues a promocionarla y hacerla viable y tangible, ¿no? Que todos tengamos acceso a ella. Iniciativas de educación intercultural, bueno, la inclusión de estudios sobre etnobiología, que es lo que estamos abordando y es el principal enfoque, es con el que se ha empezado. Y pues permite a sus estudiantes, que normalmente son estudiantes de la misma comunidad, pero la ambición es que próximamente puedan ingresar personas pues, con intereses comunes para tener ese vínculo con las prácticas y esos saberes indígenas.
Bueno, y como conclusión y reflexión final, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo, hacer algún aporte? Pues, a mí me gustaría hacer una, no sé si sea positivo o negativo, pero pues algo que he visto muy comúnmente con los pueblos indígenas es que tienden a ser como un poquito como rezagados o no les gusta Sí. la influencia de la cultura occidental, por así decirlo. Por lo mismo que se comentaba de que profesores no son una cultura, no, y entiendo por qué, sí, me parece, pero sí se nota ese rezago por parte de ellos y influye negativamente sobre ellos porque la influencia, no sé cómo decirlo, de nosotros, podría aportar mucho. Ellos nos pueden aportar mucho con sus remedios ancestrales y cosas que podrían funcionar en nosotros, que generalmente no se comparte o no dejan que se investigue a profundidad, también podrían estar perjudicándose con ello. Que al no hacer estudios de campo sobre estos remedios, como yo dicen, podrían estar dañando su salud, podrían ellos estar viendo que algo funciona cuando realmente solamente es por su tradición y el tema de la cuestión, de creer que sí funciona. Entonces, creo que es importante que abran su mente y estén dispuestos a colaborar, a escuchar, no sé. Estás en lo correcto. No sé si era mi internet, te escuchaba un poco fragmentado, pero pude captar tu idea. Y mira que no es una realidad a la que estamos sujetos. Empezando por su lengua materna, son muy esquivos y recelosos con sus saberes, ¿sí? Por eso les comentaba el tema del magisterio, porque pues tuve la oportunidad la tuve, pero no la tomé por circunstancias personales, de desplazarme a una comunidad indígena a trabajar como promotora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y tal como tú lo indicas, no, pero ella no tiene contacto con la comunidad, no tiene saberes previos. Tiene cierto sentido, pero también no se dan la oportunidad de ese diálogo de saberes. Eso es algo en lo que tienen que trabajar las políticas públicas. Quitar ese bloque que está impidiendo que tengamos una relación colateral, porque lo que sucede es que han sido, bueno, culturalmente ellos suelen ser recelosos de su cultura. Y ese es uno de los factores. Y segundo, pues también en muchas ocasiones han sido vulnerados por creer que sí, lo que se va a promover es que su cultura sea conocida en otros contextos y lo que se hace es captar la información que ha pasado con muchos laboratorios. De hecho hay demandas vigentes porque van, usan lo que ellos saben, no les dan ningún reconocimiento ni ninguna remuneración, que pues se supone que sería lo justo, y se enriquecen a costillas del conocimiento de las comunidades indígenas. Sí, eso es lo que se busca, que haya una garantía, pero como tú lo indicas, también debe haber un cambio de mentalidad. Mientras ellos no tengan esa predisposición, tener un diálogo más amable y más abierto, pues las cosas son muy difíciles. De hecho, lo estamos viendo ahora porque lo que queríamos hace unos meses era tener un acercamiento con la comunidad UWA y a pesar de que ellos tienen toda la disposición, siempre hay ciertas limitaciones que nosotros también estamos aprendiendo a conocer, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, cómo quieren manejar su lenguaje, ¿sí? Si de pronto yo quería decir en alguna oportunidad dijo, no hay manera de transcribirlo para yo tratar de entender. No, no hay manera. No hay manera porque su lengua es propia de ellos y transcribirlo sería violarla de cierta manera, hacerla pública. Entonces también mientras nosotros conocemos cómo tener un acercamiento amable y respetuoso de sus creencias, ellos también deben trabajar en ser un poco más abiertos y permitir, porque como tú lo indicas y lo veíamos en el video, ellos pueden manejar ciertas cosas. De hecho, pueden manejar muchas enfermedades con toda la parte de las plantas, pero también hay cosas que no llegan a manejar y necesitan de la medicina tradicional. Todos la necesitamos. Mientras no se reconozca eso, puede que estén sucediendo cosas, o por ejemplo, plantas que puede que en alguna época no desarrollaron alguna molécula de toxicidad,
Y en este momento sí, pues por la evolución, por el tema de las tierras, por los minerales, por todo lo que ha evolucionado, los plaguicidas, que pues en su caso ellos usan naturales, pero que en algunos casos llegan a contaminarse. Entonces, ese es el punto de lo que se quiere, que ellos nos ofrezcan su saber, pero que también la ciencia moderna pues haga los estudios pertinentes, ¿sí? Porque efectivamente, como tú lo mencionas, ellos pueden estarse haciendo daño y de hecho, si promovemos que se creen registros INVIMA sin hacer estudios científicos sobre las plantas, pues podríamos estar haciendo un daño mayor. Entonces, sí se tiene que mantener ese equilibrio y de parte y parte, pues crear esa accesibilidad. Sin eso sí no estaríamos en nada. Sería muy difícil pues progresar en estos avances que se pretenden, ¿no? Y que serían el ideal, pero que tal vez nos van a tomar un tiempo importante. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Vale, entonces, como conclusión, la etnociencia y su papel en la construcción de un conocimiento inclusivo, ¿sí? Lo que busca es que se cree ese ambiente de promoción libre de los conocimientos, ¿sí? Y permite pues ese diálogo constructivo que debe crear y alimentar las cosmovisiones y saberes existentes. Y esto cómo se logra a partir de la descolonización del conocimiento. Como lo hablaba el compañero, la descolonización del conocimiento no solo es hacia nosotros, que somos externos a las comunidades indígenas, sino también debe darse en ellos. ¿Sí? Desmitificar ciertas cosas, pues para poder crear un vínculo sincero y pues genuino para construir y crecer. Esta investigación colaborativa entre científicos y comunidades indígenas pues debe ser integrada, ¿sí? No debe tener fragmentación ni buscar beneficios de parte y parte, debe ser completamente abierta. Entonces, la pregunta final de reflexión sería, ¿cómo podemos como sociedad promover el respeto mutuo y la valoración de los saberes indígenas dentro de nuestras políticas públicas y en la academia? Cuéntenme ustedes como futuros docentes y algunos que ya tengo entendido que ejercen, cuéntenme qué podemos aportar. ¿Cómo podemos hacer que esas políticas públicas garanticen la valorización de esos saberes? Ay, por un momento creí que me había ido. ¿Qué opinan, chicos y chicas? Pongo otra Profe, pues pregunta. yo creo que respetando la cultura, apoyando de pronto las comunidades que tengamos en la comunidad, eh, reconocer sus derechos territoriales, o Ujú, sensibilizar como a las personas también de los conocimientos que ellos tienen. exacto. Sí, el primer paso es ese, destacar como comunidad qué sabemos, qué podemos enseñar y qué nos interesaría aprender, ¿sí? Luego viene esa discusión de, bueno, que haya un principio de equidad, que sea justo el reparto de información, que los dos obtengamos beneficios, que no se vea vulnerada ninguna de las dos partes y que hayan garantías, pues este proceso de formación. ¿Listo? ¿Alguien más, chicos, chicas? Yo supongo que también sería importante entender que las culturas tienen algo que contarnos, que de que existan es una riqueza cultural y social para todos. ¿Correcto? Sí, así es. Todos tenemos algo por aportar y la idea es construir y Bueno, edificar, ¿sí? buenos días, Buenos tutora. días. Eh, yo opino que debemos partir de algo muy simple, que es desde el término la empatía, ¿cierto? Esencial para eso, porque en ocasiones debemos de tener muy en cuenta que tenemos diversidad cultural, ¿cierto? Y en Ujú. ocasiones no nos damos como docente, no vamos más allá de donde viene su manera de desayunar, porque no es lo mismo, ¿cierto? Como lo que pasa
muchas veces con estos chicos que están en jardines de buen comienzo y todo, que los niños tienen una manera de alimentarse y acá en estos institutos le dan otra alimentación diferente, ¿cierto? Entonces, la indagación, la empatía, el reconocimiento, todo como tal, desde un núcleo familiar hasta del gusto que tiene como preferencia el estudiante. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, perfectamente, tienes razón. Y como docentes eso es primordial, que ustedes al llegar a su contexto educativo y a una aula regular, como la llamamos, ustedes tengan contacto con su comunidad. Porque efectivamente yo puedo ser docente de una institución de Boyacá, pero doy un ejemplo que todos hemos vivenciado. Tengo estudiantes, por ejemplo, bueno, me llegan estudiantes por traslados, por ejemplo, que el papá es militar y me llegan estudiantes de Barranquilla y no tener como el respeto de decirle, oye, ven, ¿de dónde vienes? ¿Qué tal es allá? Cuéntame algo que represente tu comunidad. Sí, ¿qué desayunas? ¿Qué almuerzas? ¿Qué comes? Tener un diálogo un poco más amable, no discriminatorio, ¿no? Y puedo hacerlo como docente de manera individual, no exponerlo grupalmente, pero sí hacerlo sentir bienvenido, ¿sí? Y ya es una realidad que tenemos que afrontar. En la mayoría de colegios, si ustedes han visto los estudios de este año para el Ministerio de Educación, un estudio que hizo la Universidad de los Andes, un porcentaje importante de estudiantes en el sector público es población venezolana, ¿sí? Entonces, cuando las cuestiones empezaron a tambalear y que tal vez se componía un poco la situación en Venezuela y las personas podían retornar, surgió una gran preocupación especialmente en mi contexto, donde me estoy moviendo actualmente porque las personas decían, ven, si se van los estudiantes venezolanos, quedamos sin un índice de matrícula. La cuestión es, ¿de qué manera hemos involucrado a nuestros estudiantes venezolanos, a pesar de que tienen una relación muy estrecha con nuestra cultura, pero de qué manera hemos armonizado el ambiente para estas personas? O voy a decir algo atrevido, solo los hemos usado para llenar números de matrícula. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto donde decimos, bueno, todo es diversidad. En todos los entornos tenemos interculturalidad. No solamente hablamos de interculturalidad cuando vemos que hay una comunidad indígena, como tú lo has dicho, hay diversidad en muchos aspectos, en la agricultura, en la gastronomía, en las creencias religiosas, y se tiene que dar un punto de encuentro para poderlo dialogar y conocer del otro. De lo contrario, al no hacerlo, pues lo que estoy haciendo es decir indirectamente no me importa, ¿sí? Entonces el punto es hacer eso, crear ese vínculo donde podamos interactuar. Y como decía Paulo Freire, la pedagogía sin diálogo no es modelo, no es propia de la enseñanza, ¿sí? Porque si no hay diálogo no existe nada, existe una imposición. Y lo que se está haciendo es allá dar un discurso que perfectamente se podía dar por un correo electrónico, ¿no? La idea es tener un vínculo, intercambiar ideas. De ese intercambio es que nos quedan los saberes significativos. Listo, chicos, gracias. ¿Alguien más o continúo con la guía? Pues escuchando lo que estabas diciendo, voy a contar algo muy cortico, pero me pasó a mí. Yo cuando estaba más pequeña, mi mamá es docente, le tocaba viajar pues como a muchas partes muy lejos del pueblo y nos dejó pues estudiando donde ella estaba trabajando, ¿cierto? Cuando nos trajo a Medellín, eh, cuando yo entré pues al colegio, yo escuchaba muchas palabras que normalmente en el pueblo donde yo estaba, pues yo no las oía y yo a veces no entendía qué me decían. Por ejemplo, cuando iban a hacer como un convertir, ¿cierto? Que decían que vamos a traer moga. Acá moga era la coca para la comida y donde yo estaba allá era coca, ¿cierto? Normal. Entonces, cuando yo Ujú. escuchaba moga, yo me quedaba como, ¿qué es eso? Pues, ¿qué voy a traer? Y ellos, es que sí, traigamos moga, no sé qué. Yo era como, ¿pero qué es moga? Entonces, cuando yo preguntaba, me gozaban y yo era como, pues, si yo no sé qué es moga, ¿cómo no voy a preguntar? Entonces resulta que muchas palabritas así que uno dirá como muy lógicas, muy comunes, en el pueblo donde yo estaba, pues no las utilizábamos, entonces yo era como toda perdida y a la última yo le daba a uno como pena preguntar, porque por lo mismo, pero lo gozaban a uno, ¿cierto? Ya como con uno de los Ujú. que tenía más confianza preguntaba y ya normal, pero al principio sí es como muy maluco cuando uno llega de una parte donde normalmente hablan con palabras muy distintas. O en otro caso, yo tenía unas compañeras en el colegio donde estaba trabajando que eran costeñas, y cuando ellas se ponían a hablar entre ellas, pues era como, ¿qué están diciendo? Y ellas dicen que esperemos que Dani no sabe esta palabra. Entonces me empezaban como a explicar y yo era como, ah,
Entonces sí, tuvieron como muchas palabras que cuando hablaban yo no las entendía, pero sí a medida que ellos ya iban como contando a uno qué eran, uno ya como que se familiarizaba como con la palabra y ya entendía un poquito más cuando hablaban en el idioma o en las palabras que ellos Ujú. utilizaban. Exacto. Mira que es un claro ejemplo de lo que es la diversidad cultural. Porque mira cómo un niño puede ser vulnerado a partir de ese desconocimiento. Y si nosotros como docentes no sensibilizamos a los estudiantes preparándolos para la llegada de alguien que no conoce su contexto, no conoce sus palabras coloquiales, sus comportamientos, pues puede sufrir una fractura, ¿no? Porque empezando que si tú no te atrevías a preguntar, habías quedado como la ignorante soy yo, estoy súper perdida, ya no quiero volver a ese colegio, o podía sufrir bullying, bueno, podían pasar tantas cosas, ¿sí? Que de no ser atendidas, pues traían un conflicto mayor. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos y pues de eso aprendemos, ¿no? La idea es que como docentes veamos esos puntos y busquemos ese punto de equilibrio para mantener, ¿sí? O decirle, al menos ofrecerme, oye, estoy a tu servicio, si no entiendes algo, si tienes alguna inquietud, por favor, búscame. No dudes en buscarme, le pides permiso al profesor en caso de que no quieras preguntarle a él y vas y me preguntas. Yo recuerdo, yo soy de Boyacá, siempre he vivido en Boyacá y tuve la oportunidad de trabajar con el magisterio muchos años en un municipio de Cundinamarca. Era un municipio en su mayoría rural. Y bueno, llegué y desconocía muchas cosas, muchísimas cosas. Partiendo de culturismos como el simple hecho de dejar la puerta del apartamento abierta porque hacía calor y toda la gente tenía la puerta abierta. En Boyacá hace frío, todo el mundo tiene las puertas cerradas y a mí se me hace muy extraño, pues sí había viajado a lugares, pero no había vivido pues tanto tiempo en un lugar de tierra caliente. Cuando llegué y yo cerraba mi puerta, de hecho echaba candado, como le llamamos acá, que allá le llamaban pasar el cerrojo, y yo ponía el seguro porque pues yo vivía sola. Y la gente veía como, ay, la profe, ay", y alguien me dijo un día, profe, es que está siendo muy grosera porque la gente pasa y te saluda y tú saludas y cierras la puerta. Pero es que, pues, sí, pues yo ya voy a entrar, no la voy a dejar abierta. No es que acá se dejan abiertas las puertas normalmente. Nunca aprendí a dejarla abierta. Me costaba porque pues, yo vivía sola y me daba miedo. Pero ya dejaba las ventanas abiertas, ya saludaba a la gente, porque son cosas que uno aprende cuando tiene contacto con la cultura. Ahora llegaron unos estudiantes venezolanos a grado sexto, unos niños muy inteligentes, muy sociables, como son originalmente ellos, muy originales, son abiertos, hablan, son recocheros. Cuando de repente un niño me dice, señor, es que no entendí. Ay, disculpen el ruido de fondo, es que están aquí en obras en el SEAT. Y los demás niños le empezaron a burlar por decir seño. Yo procuré reunir los niños, hablamos, encontramos el origen del término, de hecho lo expusimos como algo amable, algo respetuoso, y aún así creó tanta controversia que el niño dejó de decir seño, a pesar de que el orientador intervino, yo hice la intervención, los demás compañeros le trabajamos fuerte a hacer esa reflexión pues respecto a los términos que ellos usaban y tratando de darles un significado, y aún así creó mucha controversia en el curso. ¿Sí? Entonces no haberlos preparado y no haberles dicho como em, hay que ser objetivos en que él usa un término y no necesariamente es lo que tú crees que significa, ¿sí? Y si él lo usa hay que respetarlo. Pero no, o sea, fue un proceso muy complicado y en grado sexto la convivencia era difícil, era una población en la que hubo violencia y pues había cierto rezago con algunas cosas, con algunos términos y pues creaba mucha dificultad. Entonces, sí tenemos que ir mentalizados a todo eso porque nosotros nos vamos a tener que enfrentar a muchas cosas, desde nuestros estudiantes hasta nuestros compañeros. Vamos a encontrar una variedad que enriquece y que es grandiosa para nuestra experiencia personal, pero pues que también es todo un desafío. Entonces, para que los invito a que estén alertas todo el tiempo con eso, porque es muy importante y les va a evitar una cantidad de contratiempos importantes. Listo. Bueno, vamos, ¿alguien más quiere participar o continúo con la guía? Creo que ya puedes Bueno, continuar con la guía. listo, gracias. Bueno, entonces la guía de la fase 2. El resultado de aprendizaje, pues es reconocer esos saberes ancestrales. ¿Cómo lo van a hacer? Por un análisis crítico. La lectura exhaustiva del texto y el análisis individual para posteriormente hacer un trabajo colaborativo. La idea, pues, es que se vayan diseñando estrategias pedagógicas para promover esa valorización y la aplicación en contextos educativos multiculturales. Entonces, recordemos que multiculturales es que tenemos la presencia de varias culturas. Si ya queremos
ya avanzar un paso y empezar los diálogos interculturales, perfecto, ¿sí? Que eso es lo que buscamos, ese intercambio de saberes y el reconocimiento de las riquezas culturales. Los pasos, inicialmente, bueno, leer el texto, que lo tienen en su guía, y me comentaba alguien que no abría directamente, verifiqué, y si en algunos exploradores no permitió abrir directamente, pero también lo encuentran en la parte bibliográfica, donde tienen los recursos bibliográficos. Elaborar 5 ideas fuerza. Cada uno de ustedes saca las 5 ideas que considere representan el texto, que con esas 5 ideas usted se considere en capacidad de explicar el texto. Cada idea debe ser vinculada a un punto clave. Y pues importantísimo usar siempre las normas APA y las plantillas institucionales, chicos, por favor. Me llegan con plantillas que no son institucionales, muy lindas, muy decoradas, pero por favor siempre las institucionales. El paso 3, nos vamos con la construcción del mapa conceptual. Entonces, usando estas 5 ideas que ya hemos recolectado, vamos a proceder a hacer el mapa conceptual. Ustedes deciden en qué herramienta lo pueden hacer, yo no tengo inconveniente. Lo importante es que confirmen que la herramienta pues está funcionando perfectamente y que el enlace principalmente no pida el registro a la aplicación, ¿vale? No hay nada más, en ese punto no hay nada más que tenga que enfatizar, y pues el uso de normas APA. La socialización en el foro, chicos. Eh, la socialización en el foro es importante porque ese es su escenario de clase, ese es su escenario en que ustedes intercambian saberes, justo lo estamos hablando. Aprendo cuando refuto, cuando me alimentan una idea, cuando yo reconsidero y digo, ay, sí, de acuerdo a lo que dijo mi compañera, puedo modificar de esta manera. Y aquí aprovecho para mencionar un aspecto pequeñito. He tenido algunos inconvenientes por uso excesivo de la IA. No digo que no la usen, la IA llegó para usarla. El que no la use, pues definitivamente no está en onda. Pero lo importante es que la sepan usar, chicos. Que si yo quiero rápidamente buscar un recurso, lo busco, pero voy al recurso en su formato original, lo indago, con mis palabras modifico, leo, aporto, si hago una reorganización. La idea es que ustedes aprendan. ¿Qué nos evita la IA? Tiempo. Tiempo mientras yo me gastaba 1 o 2 horas en bus, en Google Académico. Bueno, buscando las bibliografías, ahora lo hago con mayor facilidad, pero por favor que seamos conscientes de eso. La plataforma nos arroja el grado de similitud con Turnitin, y además nos arroja el porcentaje de IA. Entonces he tenido que devolver algunos trabajos, chicos, por favor, muy pendientes con eso. Bueno, en el paso cuarto, entonces socializan sus 5 ideas fuerzas en el foro colaborativo. Ya ustedes las tenían recopiladas, las organizan y las explican en su foro colaborativo. Que su participación sea clara. ¿Listo? Y la idea es que yo las lea y comente las de mis compañeros si tenemos similitudes, y yo te digo, oye, y si completamos esta con esta y creamos una sola idea. Esa es la finalidad, que ustedes puedan discutir, oye, ¿por qué te pareció esta una idea principal? ¿Qué te parece si mejor la reemplazamos por esta? Bueno, el punto es que entre ustedes puedan debatir qué idea representa más el texto. Pero pues, si son 5, tienen varias opciones para representarlo. Listo, llegamos al paso 5, donde ustedes elaboran la presentación colaborativa. Entonces, como grupo se ponen de acuerdo. Sí necesito ver interacción en el foro. Yo sé que en la mayoría de ocasiones ustedes crean grupos de WhatsApp que son realmente lo más rápido, pero sí necesito ver interacción en el foro. ¿Qué les recomiendo, chicos? No participaciones en el foro 3 días antes. No las puedo valer. Esa es lo que indica la rúbrica. 3 días antes ya debe estar el trabajo casi realizado. Bueno, que digamos la profe es buena gente, entonces nos va a validar la participación en el día, si eran 17 días, nos la valida en el día 14. Listo, 3 días antes de que se entregue. ¿Listo? Pero por favor que procuremos hacerlos con tiempo. Paso 6, grabar un video exponiendo las ideas. Entonces se va a grabar uno por uno, que es importante que cada idea tenga 2 minutos y que ustedes se les vea su hermosa carita. ¿Listo? Evitar leer. Se preparan muy bien con cada idea, por eso pues se van a distribuir bien y hacen su presentación. Lo cargan o en Drive o en YouTube. Prefiero en YouTube, pero ya lo dejo a consideración de ustedes. El punto es que se aseguren de que funcione bien el enlace, que esté público. Y lo comparten en el foro colaborativo. ¿Listo? Las indicaciones para la entrega de evidencias individuales, que haya leído la bibliografía, la elaboración de las 5 ideas y su aporte al foro, construcción del mapa conceptual, la socialización en el foro colaborativo en tiempos oportunos. Y evidencia colaborativa, el producto final. En PDF, chicos, por favor.
Entonces, en PDF contiene el enlace de la presentación de PowerPoint, las diapositivas, las 5 ideas fuerzas y el enlace del video de la exposición. No es más. ¿Listo? Orientaciones para la entrega. Todos deben participar. ¿Qué ha pasado? Y tengo 2 o 3 estudiantes muy juiciosos, que profes que no se comunican, profe, nos han interactuado. Chicos, este semestre nos han invitado a ser muy estrictos con las entregas colaborativas. ¿Qué pasa? Si tú ves que escribes una vez, 2 veces y no te contestan, no aparecen en el foro, tú dejas tu contacto, tu número de teléfono, tu Teams. Fácil, profe Juliet, al Teams o como les quede más fácil, tengo una dificultad con mi grupo. Si yo veo que el grupo no interactúa, te doy el aval de trabajar solo. Si yo te doy el aval, pues no voy a ser dura contigo con la nota, pero sí con tus compañeros. Entonces, por favor, para que se mantengan en contacto y pues no vean afectada su nota. Finalmente tienen que hacer el trabajo, entonces pues pónganse de acuerdo de una vez. Un solo integrante del grupo entrega el producto final. Antes asumíamos los roles, que yo soy el evaluador, yo soy el de entrega. Ahora van a trabajar colaborativamente, pero uno de ustedes dice, bueno, listo, yo entrego el trabajo. Solo uno, chicos, solo uno, por favor, para que no tengamos contratiempos con las entregas, ¿vale? Y revisar que el trabajo tenga todos los requisitos y que funcionen todos los enlaces, por favor. Bueno, criterios de evaluación, que ustedes lo encuentran también ahí luego de la guía y del foro. Interacción del trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, integración, perdón, del equipo. Entonces, ¿cómo se evidencia ese trabajo colaborativo? Principalmente en el foro. Socialización individual de las ideas, ¿dónde ve eso a la profe? En el foro. Presentación y análisis de las 5 ideas, ya la organizan en la presentación como tal. Y la exposición de las 5 ideas, video y audio, ¿listo? Que se garanticen que esté de buena calidad. Listo, chicos. Hasta acá, cuéntenme qué dudas hay, apreciaciones o cómo vamos con ese trabajo. Bueno, yo te hago una preguntita con respecto a lo de las IAs, ¿cierto? Lo mismo que tú dijiste de las IAs, le he comentado yo como a los compañeros de los grupos que las utilicen como revisando, parafraseando con palabras de ellos, lo que está diciendo pues en la IA y todo, pero cuando uno ya hace como los aportes que nos toca poner a cada uno, muchos ni siquiera leen, hasta ponen que se nota que ponen es que conclusión, o sea, que la sacaron tal cual la pusieron, ¿cierto? ¿Cómo hace uno ahí, profe? O sea, si supongamos que yo lo pongo normal de palabras mías y el otro lo pone de la IA completamente, entonces la nota obviamente nos va a afectar a todos. Así es. Y si uno le dice pronto al compañero que la modifique, que la cambie y él se niega, ahí qué se podría hacer, porque entonces, supongamos yo hice la tarea juiciosa, todo, y el otro compañero simplemente la sacó de la IA, pero entonces como es un grupo, nos va a salir afectado por la IA del compañero. Sí, tienes razón. Y es la realidad que estamos viviendo en este periodo académico en especial, porque ahora sí nos rescata mayor cantidad de detector de IA. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bueno, es una discusión interna, ¿no? En la que pues tú le invitas ahí, compañero, no hagas eso, nos vas a afectar a todos. Procuras hacerlo internamente, que es lo ideal, ¿sí? Que como profesionales ustedes procuren entenderse. Si tú ves que el trabajo final resulta con mucha IA y tú no quieres verte afectada, pues te tendrías que ver en la penosa necesidad de decir, hey, profe, yo hice mi aporte de esta manera, pero mis compañeros no me colaboraron y es evidente el manejo y el uso de la IA en el trabajo, entonces, profe, ¿qué puedo hacer al respecto? Y ahí vemos qué se nos ocurre hacer, pero algo hacemos porque la idea es que tú no te veas afectada, la idea es que promovamos esa cultura de originalidad, ¿sí? Que ustedes, claro que la usen, que comenten de ella, que promuevan el conocimiento a partir de la IA, porque eso se hizo para usarse, pero que no, como que nos limitemos a copiar, es que con decirles que he encontrado la parte de abajo que dice, para respuestas más completas, o sea, ni siquiera se toman la tarea de leer. Entonces uno pone en cuestión, ven, qué tipos de maestros nos estamos formando, porque si está para usarse, yo la uso. Yo tengo que usarla, oye, voy a redactar un correo, voy a redactar una carta, tengo que recurrir a la IA porque pues me economiza tiempo. Entonces la invitación, chicos, es a que seamos honestos y genuinos con nuestro proceso académico y lo hagamos a conciencia. El aprendizaje es para ustedes y ustedes van a estar al servicio de las comunidades. Eso es lo que representamos. Y si queremos ser los docentes del cambio, pues tenemos que empezar por estos pequeños detalles. ¿Sí? Una leidita, leo bien, voy a la fuente que me arroja la IA, le echo una leída, complemento, redacto y hago mi aporte. ¿Listo? Se les va a tomar 10 o 15 minutos más, pero lo hacemos bien.
Y en caso de que ya ustedes vean que la cuestión se complica dentro del grupo y que a pesar de hacer los comentarios la cuestión no mejora, pues me lo hacen saber y algo hacemos. ¿Listo? Listo, profe. Tutora, yo tengo una inquietud, bueno, o una propuesta. No sé qué tan viable sea. Yo no sé por qué últimamente en las guías todo es casi trabajo colaborativo, ¿cierto? Deberían como de replantear esa parte a toda hora de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque si algo sabemos que es que muchos, por lo menos yo trabajo, yo en este momento estoy en mi trabajo y estoy conectada con ustedes en ese momento porque tengo hora libre, sería como bueno que se replantearan que no siempre es el trabajo colaborativo. Yo sé que es un poco más fácil para todos, ¿cierto? Porque para el anexo de muchas cosas y todo, pero esa parte también, como lo que dice la compañera Daniela, nos pasa que es que todos se están apoyando de la IA. Está bien utilizarla, yo la utilizo aquí en mi trabajo y todo, pero lo que pasa es eso, que no se toman la molestia de leer eso. Entonces, cuando uno viene y les dice, se molesta y lo ve afectado a uno, entonces uno llega, muchas veces tenemos docentes, usted tiene en ocasiones colegas que son muy intransigentes, que no lo aceptan, que no llegan y dicen, no, profe, uno les puede decir, profe, no, es que ese fue error del compañero, pero no, siempre se toman la decisión, no se hizo bien, entonces ahí se ve afectado uno, ¿sí me hago entender? Entonces sí es como muy chévere que replantearan en que los trabajos a veces colaborativos, sí, está bien que se hagan, pero no tan a menudo. ¿Por qué? Por la misma situación, porque uno muchas veces no tiene el tiempo con el compañero para conectarse, por el trabajo, por algo escogimos una universidad que es netamente virtual, que donde nosotros nos podemos conectar, por lo menos yo muchas veces soy a las 12 de la noche pegada y mandándole trabajo a los compañeros, cosas que no es hora favorable para ellos. Entonces sí es como dar esa sugerencia. Esos trabajos colaborativos sí está bien, pero no tanto, tutora. ¿Sí me hago entender? Ahí me disculpa pues como la inquietud o la sugerencia, pero sí es como, porque estoy viendo mucho trabajo colaborativo, mucho, y en ocasiones es el tiempo lo que juega aquí, el tiempo de uno. Gracias. Ok, vale, te entiendo, ¿no? Y es un aporte totalmente válido. Cuando tenga la oportunidad de dialogarlo con la parte de que certifica los cursos, lo voy a comentar porque pues en cierta medida sí es favorable, ¿sí? Y el punto es motivarlos a ustedes para que se empiece a generar ese hábito de trabajo interdisciplinar, ¿sí? Porque pues eso es lo que hacemos ya en aula. Pero sí tienes razón porque en muchas oportunidades se ven afectados. Y como tú lo indicas, si yo como docente estoy presta a que lo dialoguemos, y de hecho, si ustedes me dicen, bien, profe, es que él le entregó el trabajo con IA, bueno, yo los puedo reunir, nos reunimos, bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? Les doy la oportunidad de entregar de nuevo el trabajo, pero tiene que quedar muy original, muy propio de ustedes. ¿Están dispuestos o de lo contrario, pues quienes acceden y doy la oportunidad de volverlo a entregar? Sí, porque la idea es ponernos en esa tarea de reeducar ese aspecto, porque llegó pero la estamos usando mal. Entonces tenemos que entrar en estos conflictos precisamente para reeducarnos. Todos estamos en ese proceso. Entonces lo voy a tener muy en cuenta y créeme que cuando tenga la oportunidad lo voy a sugerir pues para que se considere al menos en los cursos que van en el componente estricto de ese núcleo, pues se tenga en cuenta en algunas oportunidades en las que sea posible, ¿no? Listo, chicos. Sí, ¿Alguien más? sí, Señora. o sea, yo también me pego un poquito como lo que dice la compañera Eugenia, porque, o sea, como sugerencia que lo digas allá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en uno de los grupos en los que estoy con los trabajos, hay una compañera que incluso mandó un mensaje ayer diciendo que como que si hoy no aportan, el trabajo se va hoy como esté, ¿cierto? Y nosotros Ujú. como que pues, o sea, nosotros no tenemos el mismo tiempo que tienes tú para hacer los trabajos, organizar todo. Y ellas todo el tiempo como no, si no aportan, por ejemplo, es el 16 la entrega y ella está diciendo que hoy lunes se va el trabajo. Entonces nosotros como que se supone que es un grupo y todos debemos decidir qué día terminamos, cómo lo organizamos. Sin embargo, ellas se cierran que no, que hoy lo que tenga ella lo va a enviar. Entonces uno es como, tú lo envías y nos dejas como por fuera nosotros. Entonces, sí, en esos Sí, trabajos como colaborativos, ojalá fueran como un poquito menos de los que hay, porque en las guías que yo vi, solo el primero, que fue el inicial, era como individual y el resto todos como colaborativos. Entonces uno se queda como, o sea, si es un grupo con personas como la que tenemos en ese momento ahí, queda uno como si así va a ser el resto de los trabajos, Dios mío.
Sí, se hace conflictivo el ambiente, pero mira que en ese caso, ese es el papel de nosotros como tutores. Pues yo sé que a ustedes no les gusta estar dando quejas y eso es maluco, no dar quejas y recibir, pero pues es una situación que puede afectar su desarrollo académico, porque tú lo has dicho, aún no se ha acabado la fecha, no ha llegado la fecha para entregar el trabajo. Pero entonces la idea es que ustedes como grupo internamente llegan a un acuerdo. Si ya ustedes ya habían llegado que al 4 de marzo ustedes tenían que enviar algún aporte, bueno, ya es una discusión interna, pero sí puedes hablarlo con tu tutor para que no te veas afectado a futuro, ¿sí? En caso de que ya internamente ustedes no puedan acordarlo, por favor háblalo para que, porque uno normalmente le llega, ay, me llegó un trabajo solo de 3 estudiantes, pero si la cuarta o quinta estudiante no me dijo, hey, profe, tengo un problema, se me enfermó mi hijo, pues yo cómo hago para saber, ¿sí? Para no reportarla en el site, por ejemplo. Entonces traten de comunicar todo lo que necesiten, todo lo que consideren pertinente, porque para eso estamos, chicos, para eso estamos precisamente para ayudarles a que su proceso sea más amable. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces veo que con la guía todo está claro. Entonces por ahora continuar así. Cualquier inquietud me la hacen saber al correo, al Teams. Es más rápido por el Teams, pero como ustedes prefieran. ¿Listo? Yo les agradezco mucho su participación. Gracias por la paciencia con este tema del Internet. Que tengan un muy bonito día y cualquier cosa estoy presta y a su disposición. Que estén muy bien. Les comparto la grabación si requieren del apoyo de repetirla. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. A todos, buen día.